Para hablar de María Farrapo, me preguntaron que hable sobre María Farrapo, María Mulambo, que son más o menos los significados parecidos. Y se hizo famoso un video, me pasaron por WhatsApp, y basado en esto me preguntaron, ¿no? De una señora con su vestido de quinceañera colonial, con todo lo que supongo que eran residuos de basura, ¿no? Pegados con cinta scotch, algo totalmente bizarro. Dándole el sentido de que farrapo significa harapiento, significa lo que nosotros de forma vulgar podemos decir un croto, un linchera, ¿no? Alguien de la calle que come la basura, qué sé yo. Y la verdad que es bastante, no solamente discriminativo, peyorativo, sino que es casi una vergüenza, ¿no? Una vergüenza por el contenido de ignorancia que tiene esta interpretación, y que encima nosotros lo practiquemos de esa manera, y encima seamos tan soberbios como para defender y llamarle fundamento a esto, y reírnos y criticar a otro que nos trata de desasnar un poco, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer una división. Si vos querés que yo te explique qué es María Farrapo, María Mulambo, y de en qué consiste este misterio desde el lado místico, estilo Star Wars o Minecraft o algún jueguito de ficción que juegan los chicos ahora, o querés que aborde esto como es en realidad para el practicante brasilero en su totalidad, porque hay algunos brasileros, como pasa acá, como pasa en Uruguay, como pasa en Paraguay, que incluso no se esmeran en estudiar y desconocen la historia de su propio territorio, de su propio país. Esto hay que saberlo, y esto es así. Para comprender lo que significa esta palabra farrapo para un brasilero promedio que estudia y conoce la historia de su nación, tenemos que entender qué significa, con qué lo relaciona esto. Y nosotros como argentinos practicantes tenemos que tener respeto, pero no respeto a la religión de ir a preguntarle a un país de Brasil, que a su vez tampoco sabe ni siquiera la fecha de liberación, mucho menos de liberación del Imperio Portugués, mucho menos después de la conformación de la República, es decir, no sé, a mí me enseñaron así, entonces practico así, y como yo te lo digo, y soy de Brasil, vos andá a copiarle y andá a Argentina, que tenés la verdad, la esencia. Y esto no funciona así. No funciona así porque la religión, y puntualmente Umbanda, y la mayoría de las religiones afros, brasileras o brasileñas, se relacionan totalmente con la política, con la cultura, con la sociedad, con el territorio, con la historia de esa nación en donde se dio origen, nació, y en donde se practica. Entonces nosotros como argentinos no podemos dejar de saber y estudiar mínimamente, o de forma incluso visceral, superflua, la historia política de esa nación. Farrapo, o los farrapeiros, o los, como eran llamados en esa época, farrofilo o farrofilios, ¿sí? Eran de un grupo, o conformaron un grupo político revolucionario que ha desembocado, obviamente, esto estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, en Río Grande do Sul. Conformaron una revolución armada, fuerte, sangrienta, contra un impas que vivió el imperio. Es decir, Pedro I, que fue el primer emperador del imperio de Brasil, digo el primer emperador porque en esa época y en su mandato Brasil se independiza, entre comillas, te lo bajo a un lenguaje que vos me lo puedas entender, del imperio portugués, ¿no? No del todo, pero sí en el sentido de que Portugal le mande a un emperador, etcétera, etcétera. Entonces Pedro I fue el primero.
Y tenía una característica, que su hijo, Pedro II, era muy pequeño y él ya era de edad avanzada y tenía que firmar y dejar asegurada una descendencia. Entonces le firma los documentos pertinentes para que él se haga cargo y sea el sucesor de ese imperio a Pedro II, su hijo. La macana era que tenía 5 años de edad, era muy pequeño, entonces tenía que conformar una especie de concilio o de consejo, mejor dicho, una triada, eran 3, para que los pueda, hasta que cumpla la mayoría de edad, 14 años, creo que a los 15 años él pudo tomar autonomía y poder tomar el mandato. Tenían que formar un consejo para, en el mientras tanto, poder llevar los hilos, ¿sí?, de dicho imperio brasilero. En ese impas, 1835, se sucede esta revuelta en Río Grande do Sul de los farrapeiros. ¿Quiénes eran? ¿Por qué le decían peyorativamente así? De los crotos. ¿Por qué le decían así? Los grupos políticos en Brasil se dividían entre los libertarios, que no son como los que conocemos acá en Argentina, los conservadores y el grupo militar, la milicia, ¿no? Los libertarios era la gente, los campesinos, los que trabajaban la tierra, los obreros, era el grupo social clase baja, ¿sí? Entonces le llamaban peyorativamente así, como denostándolo, como los salvajes. Bueno, ellos arman y aprovechan ese impas, esa confusión en el mandato, para hacer una gran revuelta. Entonces, de las provincias, de las 3 provincias que tuvieron grupos armados, la otra más conocida es San Salvador de Bahía, los cuales arman una revuelta parecida 2 años después que aparecen estos los farrapos, ¿sí?, este grupo armado libertario, que es la famosa Sabinada, y le pusieron así por Sabino Viera, que era un doctor, un médico, que también se cansa de el reclutamiento militar a mansalva, entonces decide, en base y apoyados al gran logro que tuvieron los farrapos en Río Grande do Sul, logrando la autonomía y la independencia de esa provincia. Río Grande do Sul es autónoma gracias a los farrapos. Entonces, cuando hablamos de María Farrapo, tenemos que identificarla con una guerrera, con alguien que consiguió o que fue parte de un grupo armado en la cabeza del brasilero, significa eso, de un grupo guerrillero que peleó por los derechos. De hecho, a los farrapos se le unieron muchísimos mulatos y muchísimos negros, y en Bahía, la Sabinada fue muy conocida esa historia, para los que estudian historia. En la Sabinada el 90% del ejército eran todos mulatos, ¿no?, al mando de este doctor Sabino. Entonces tenemos que entender que el nombre farrapo no viene de una pompallira que come de la basura o que anda buscando y revolviendo entre la basura o los desperdicios. Tiene que ver con un grupo guerrillero armado que consiguió nada más y nada menos en 1835 aproximadamente la independencia de esa provincia nada más y nada menos que en el siglo XV, donde se crea o aparece el batuque. Así que imagínense lo importante que es. Entonces, cuando hablamos de María Farrapo, lo que estamos hablando es de María la guerrillera, de María, aquella mujer valiente que se unió, que se enfrentó a un imperio y consiguió la liberación de una provincia. En base a eso, vos ahí ya te tiro una línea histórica política para no cansarte. En base a eso, vos tenés que tomar este parámetro y darte cuenta que la umbanda, el batuque, el candomblé está totalmente relacionado con la realidad de la nación, el territorio y el lugar donde se practica. No son seres mitológicos ni inventados de dibujitos animados como nosotros creemos. Son personajes o personas de la cultura, de la historia, de la política, que tienen totalmente incidencia con ellos, como practicantes y nativos de esa nación. ¿Se entiende? Esta es la forma de divulgar. No agarrar la guitarra, ponerme unos anteojos que me compré en el chino, buscar en Google y decir estupideces. ¿Se entendió? María Farrapo o Mulambo es una guerrillera exitosa, liberadora, que seguramente te llega a vos
para ayudarte en todo.